Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo ¿Todo bien? tranquilo? Al pelo. Bueno, hoy vamos a seguir con la parte que corresponde a estructura hiperestática. Netamente hiperestática. A partir de ahora para el segundo parcial, vamos a trabajar con estructura en donde hay mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones. Es decir, la estática me dice que tengo una cantidad de ecuaciones menos la cantidad de incógnitas y me sale el valor negativo. Eso quiere decir que hay deficiencia en ecuaciones, es decir, me faltan más ecuaciones para resolver una estructura hiperestática. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio en donde, por favor, si me pueden decir que están viendo directamente esto que les estoy mostrando. ¿Están Se ve, bien? profe. Perfecto, listo. Se ve, profe. Listo, muchas gracias. Dice método de las fuerzas incógnitas, es decir, directamente habla de la estructura hiperestática. Pero ojo, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser una estructura directamente isostática, completamente restringida y estáticamente determinada. Esa es la idea que nosotros perseguimos en el curso. Entonces, por el método de los trabajos virtuales. Entonces tenemos un ejemplo. Acá, si ustedes se fijan, vemos que tenemos una estructura en donde directamente tenemos un arco rectangular y nos indica de que tenemos una carga distribuida y una carga concentrada. Vamos a trabajar directamente con esta que vemos en forma literal. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es decir, H es igual a 3 por directamente el número de barras que tiene la estructura. De acuerdo a lo que estamos viendo acá, no hay ninguna discontinuidad, por lo tanto hay una sola barra. Entonces vamos a tener 3 por 1 menos las restricciones que existen directamente, que sería en este caso externamente. Tenemos un apoyo de tercer género, que es un empotramiento perfecto porque se trata de un pórtico plano, a la izquierda, que es el nudo 1. Y a la derecha tenemos también un empotramiento perfecto en donde también tenemos tres restricciones. ¿Qué quiere decir eso? Restricciones nos está indicando de que no puede moverse horizontalmente, verticalmente, ni tampoco no puede rotar alrededor del eje Z, que es la perpendicular a nuestra pantalla. Bueno, entonces tenemos 3 grados de hiperestaticidad. Es decir, va a ser 3 por 1 menos 6, que son grados de hiperestaticidad externa. Es decir, tenemos 3 grados de hiperestaticidad externa. Mientras que como esto está abierto, directamente tenemos una caja que nosotros podemos decir de que no presenta hiperestaticidad interna. Entonces, tenemos que H es igual a menos 3. Y ese signo negativo nos indica que hay deficiencia en la cantidad de ecuaciones respecto a la cantidad de incógnitas. Me sale negativo, quiere decir que hay mayor cantidad de incógnitas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es transformar la estructura hiperestática en una estructura directamente que es una isostática. Entonces directamente decimos, lo más sencillito me parecería colocar un triarticulado, uno de ellos. Es decir, romper acá, sacar vamos a decir, la restricción a la rotación, poner una rótula acá. Y ponemos otra rótula en el otro extremo. Entonces estamos poniendo dos rótulas externamente y ponemos uno interno. Rompemos entonces la continuidad internamente. Entonces tenemos ahí, estamos liberando tres vínculos. Esa es una forma de indicar la isostática fundamental. Otra forma sería directamente mantener el empotramiento en uno de los extremos, que sería el 1, por ejemplo, y liberamos los tres vínculos que tenemos en el empotramiento, que es el 5. Entonces ahí tenemos que poner una X1 horizontal, una X2 vertical y una X3 de rotación. O sea que ustedes van a enumerar como ustedes quieran. Entonces X1, X2 y X3. ¿Por qué? Porque me dice que es de 3 grados de hiperestaticidad. Y otra forma es directamente dejar el empotramiento, romper en la parte superior y directamente transformar el empotramiento derecho, dejando un apoyo que sea un apoyo que restrinja movimiento vertical.
Entonces, esa sería otra opción. Entonces, acá mantengo el empotramiento directamente, pongo una rótula acá, y esa rótula ustedes ya saben que viene a ser un polo absoluto o centro instantáneo de rotación. ¿Cuál tiene estabilidad propia acá? Es esta parte que viene a ser la barra 1, 2, 3. No sé si están viendo bien el gráfico, pero vemos entonces que tenemos acá la barra 1, 2, 3. Es una estructura que está completamente restringida y estáticamente determinada. Esta ya es una estructura isostática y es estable, o sea que es completamente restringida. Mientras que la que se le conecta, ¿qué viene a ser? Una viga simplemente apoyada, en donde acá tenemos el polo absoluto, mientras que acá tenemos directamente un apoyo, ¿verdad?, de primer género, que al aplicar momento en este punto hay brazo de palanca. Hay brazo de palanca y puede restringir movimiento horizontal, vertical. De eso se encarga el polo absoluto que tenemos en 3. Mientras que la que tenemos en 5, lo que restringe es la rotación de la chapa 3, 4, 5 respecto a su centro instantáneo de rotación, que sería en este caso el 3. Entonces, ahí nosotros decimos de que la estructura es una estructura estable directamente y completamente, o sea, que completamente restringida o estable. Y además de eso, estáticamente determinada. Es decir, esto ya es una estructura isostática. Y al ser isostática, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estamos haciendo lo que ustedes estudiaron en Mecánica de Materiales 1. Ustedes decían de que la estructura tiene un grado de hiperestaticidad y lo que hacían es liberaban el vínculo, le permitían que sufra el desplazamiento, ya sea de torsión o de cualquier efecto, le permitían, ¿verdad? Y después decían nuevamente, no tiene libertad de girar por torsión. Entonces anulaban nuevamente lo que se iba inicialmente. La fuerza reactiva hacía que volviera a su posición inicial. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Entonces acá rompimos, ponemos una rótula. Y a esa rótula yo no puedo romper la continuidad por romper nomás. Es decir, tengo que justificar lo que estoy haciendo. Es decir, le estoy permitiendo que tenga libertad de girar en el nudo 3. Tal rotación no existe de acuerdo a lo que tenemos en el gráfico primitivo, o sea, en la inicial. No existe esa rotación, pero yo estoy liberando el vínculo para que gire, porque es el concepto que tenemos que utilizar en cuanto se refiere a grado de cantidad de ecuaciones que tenemos con la estática, con el grado de ecuaciones que tenemos para el cálculo de fuerzas internas. Entonces, directamente H igual a 0, y eso no nos quiere decir que la estructura es ya estable. H igual a 0 puede ser estable como también puede ser inestable. Ojo, la inestabilidad geométrica que habíamos estudiado directamente en estática. Cuando las fuerzas reactivas son paralelas o cuando las fuerzas reactivas son concurrentes, cuiden ese detalle. Entonces directamente acá yo le llamo X1 al romper la continuidad en 3. Acá le pongo X1 igual a 1. X1 igual a 1. También le permití que gire directamente en 5. Entonces, al permitirle que gire en 5, si yo voy a hacer la isostática fundamental, entonces vamos a meter un poco más hacia acá el gráfico. Entonces vamos a tener, acá tengo X1, y a esto yo le llamo estado hiperestático 1. Es la misma cosa que lo que ustedes estudiaron ya antes del parcial. Yo, por ejemplo, le puedo decir a usted, yo al romper en 3, lo que estoy queriendo decirle a usted, quiero que calculen la rotación relativa en 3. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo un esfuerzo unitario de X1. ¿Y con qué tenemos que combinar? Con esta, que es lo que ustedes tenían en el curso antes, o sea, que esto que se vio antes del parcial. Esta es una estructura isostática sometida a cargamentos, que podrían ser momentos flectores, carga distribuida, carga concentrada, o cualquier otra acciones, como ser, por ejemplo, el error de montaje, gradiente de temperatura, variación uniforme de temperatura, recalque, ¿verdad? Asentamiento de fundación, que es el recalque angular, puede ser lineal, y además de eso podemos tener la variación uniforme de temperatura, que es la centroidal. Entonces, esas son las acciones u otras acciones cuando hablamos de eso. Entonces, esta isostática con esta
directamente al combinar su diagrama, ustedes van a tener lo que se denomina el factor término de carga. Combinar el estado virtual 1 con el estado real. Entonces vamos a tener un término. ¿Y cómo le llamábamos anteriormente? Cuando yo le daba a ustedes la isostática cargada de esta manera y le decía, quiero que me calculen la rotación relativa en 3. Ustedes lo que hacían, esa misma isostática, colocaban un esfuerzo unitario y hacían su diagrama, ¿verdad? Calculaban las fuerzas internas como también las fuerzas externas que se tienen los apoyos y directamente combinábamos las dos situaciones y calculábamos la rotación relativa en 3. Eso es lo que hacíamos. Pero ahora nosotros vamos a llamarle a eso directamente rotación relativa debido al esfuerzo hiperestático X1. Es decir, lo que yo quiero que tengan nomás en cuenta que es la misma cosa que habíamos estado haciendo ya en la parte de considerar un estado virtual. Y al considerar el estado virtual, al combinar con el estado real, me da la rotación relativa en 3. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Yo ahora ya no les voy a pedir eso, sino que ustedes deben saber eso. Yo estoy rompiendo acá, quiero calcular la rotación relativa en 3. Esa es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, entonces le va a ser mucho más sencillo interpretarlo de esa manera. Esa es una forma. Pero ¿qué pasa? Tenemos 3 grados de hiperestaticidad. Y ahora vamos a irnos a la segunda hiperestática. ¿Cuál es la segunda? Rompí la continuidad. Es decir, acá en el 5 había un empotramiento y yo rompí eso. Rompí y directamente pongo el esfuerzo unitario ahí. Acá le indicamos X2 igual a 1. X2 igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy queriendo decir ahora con esto? Le estoy queriendo que me calculen, ¿verdad? Que me calculen la rotación absoluta en el nudo 5, que es este punto 5 que le estamos poniendo un momento unitario. Quiero que me calculen la rotación absoluta en 5. Rotación absoluta. Así le llamábamos en el anterior, antes del parcial. Entonces, rotación absoluta en 5. ¿Y qué tengo que hacer? Ver el diagrama de momento flector, cortante, torsión, etcétera, etcétera. Todo lo que sea tensiones internas, tensiones que sean también externas, reactivas directamente. ¿Y combinar con qué? Con el estado real, que es la isostática cargada con el estado de carga u otras acciones en general. Y esta con esta, ¿qué me va a dar? La rotación absoluta del nudo 5, que sería en este caso X2, para X2 igual a 1. Bueno, ya tengo 2 hiperestáticos. Es decir, yo ya rompí, ¿verdad? 3 y 2 de ellas ya estamos estudiando. Ahora voy a hacer el tercero. ¿Qué también hice? Yo lo que hice también es permitirle que tenga libertad de moverse horizontalmente. Fíjense, libertad de moverse horizontalmente. ¿Qué debo hacer? Colocar un esfuerzo unitario. Acá está. Le doy el esfuerzo unitario que sea compatible con lo que estuve haciendo. Es decir, yo le estoy permitiendo que se mueva horizontalmente. Por lo tanto, tengo que colocar un esfuerzo horizontal. Y eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir nuevamente? Asimilando a lo que ya habíamos visto. Le estoy diciendo, quiero que me calculen el desplazamiento de horizontal del nudo 5. Entonces ustedes van a calcular ese desplazamiento, van a calcular su diagrama de momento flector y cualquier otra acción en general, ¿verdad? Sus tensiones para el estado XU3 y van a combinar con el estado que es el estado real o el estado de deformación y vamos a calcular el desplazamiento que se da cuando este actúa una fuerza unitaria, asimilando a lo que ya habíamos estudiado. Y vamos a calcular, los 3 términos se llaman factor término de carga, factor término de carga, porque estamos trabajando ahora con la estructura hiperestática. Entonces quiero que tengan en cuenta. Yo combino el estado 1. ¿Cuál es el estado 1? Ahí donde puse X1. Ese es el estado 1. ¿Cuál es el estado 2? Ese que ahí donde puse X2. Ese es el estado 2. ¿Cuál es el estado 3? Esa donde puse la X3 igual a 1. Entonces tengo el estado virtual 1, estado virtual 2, estado virtual 3. Pero son estados virtuales hiperestáticos. No es una condición del ejercicio, sino que ustedes están haciendo, porque ustedes van a elegir este examen, corregirlo, es un trabajo de la gran 7.
¿Por qué? Porque cada alumno tiene su criterio de colocar su incógnita cinemática. Entonces yo no puedo tener un gabarito. No puedo tener un gabarito. Tengo que tener, si hay 110 alumnos, puede aparecer 110 gabaritos, ¿verdad? O puede superar, porque también pueden seguir poniendo diferentes tipos de incógnita cinemática. Y todo es válido siempre y cuando que la estructura sea una estructura estable o completamente restringida. Entonces, directamente lo que nosotros estamos haciendo acá es lo que nosotros le habíamos pedido en la clase, en el parcial anterior, en donde ustedes indicaban su isostática fundamental y directamente sobre la isostática fundamental indicaban las incógnitas, que en este caso son las incógnitas hiperestáticas. Entonces acá tenemos x1, esta x2 la ponemos acá, fíjense, en el 5, pero en un solo dibujo, x2. Esa se llama isostática fundamental de la hiperestática a estudiar. Entonces acá ponemos x2 y acá pongo la x3. Entonces en un solo dibujo aparece directamente la isostática fundamental con la elección de la incógnita hiperestática que ustedes habían elegido. Entonces ponemos x1, ponemos x2, momento acá en el sentido antihorario, y ponemos el empuje horizontal hacia la izquierda. Y esa es la isostática fundamental, que es con los esfuerzos unitarios que ustedes están definiendo de acuerdo al grado de hiperestaticidad. Este de 3 grados de hiperestaticidad, por eso quería hacerlo. En la clase anterior ya dimos dos que eran de 2 grados de hiperestaticidad, que serían esta ya habíamos visto, pero vamos a tratar de tocar un poco también hoy, y esta. Fíjense, estos dos eran de 2 grados de hiperestaticidad. Acá también tengo otro de 2 grados de hiperestaticidad, y estos son, vamos a decir, son gabaritos. O sea que ustedes van a revisar directamente y van a ir resolviendo. Esto van a encontrarlo en la plataforma todo resuelto. Todo resuelto. Lo que yo tengo que hacer es meterle en la cabeza cómo hay que proceder de tal manera que les sea sencillo y puedan interpretarlo bien cuando lo estén rindiendo el examen. Porque esta es la parte que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque no es como la primera parte. Por eso yo siempre les ruego, por favor, le digo a los perros, traten de hacer 24. Porque después viene ese arma al quilombo. No estudian, le doy el tema del examen y hacen una estructura totalmente móvil. Y eso es cero. Es cero. ¿Por qué? Pues no se puede corregir una estructura móvil. No tiene solución. O si no, lo peor, el grado de hiperestaticidad tiene que ser 2, menos 2, y le sale menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Sigue siendo hiperestático la estructura. O le sale menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura es 2 veces ya, tiene 2 grados de libertad. Es decir, directamente ya es hipoestático, de 2 grados. Entonces, esa parte hay que cuidar bien. Por eso es que le metimos eso en el examen. Y la gran mayoría hicieron mal su elección de isostática fundamental. Bueno, entonces elegimos esto. Pero hay varias formas de... Ustedes pueden elegir lo que a ustedes les convenga. También podrían haber elegido ya en 5 liberar directamente el empotramiento y ponen una horizontal, una vertical y un momento. Y directamente trabajan con la estructura que es uno solo. Pero hay situaciones donde nos conviene hacer esto y aquello y directamente vamos a hacer eso. Entonces ahora vamos a hacer directamente, acá está el estado de carga. Fíjense bien, hay una carga distribuida de 5 kN por metro y tenemos directamente una carga horizontal en la estructura hiperestática que estamos viendo acá. Esta es una estructura hiperestática que ahora ya lo estamos rompiendo porque ya estamos dándole el efecto, este efecto. Entonces ya estoy empezando con esta, la estructura directamente, el estado de deformación o estructura que es el estado cero. Acá ya tenemos entonces rotulado, acá ya tenemos rotulado y tenemos libertad de que se mueva horizontalmente. ¿Y qué hago? Directamente para ese estado de carga, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Y tiene que estar bien. ¿Qué es? La fuerza reactiva. ¿Por qué debe estar bien la fuerza reactiva? Porque muchas veces yo le doy a ustedes un resorte en el empotramiento. Y si ese resorte en el empotramiento ustedes liberan, perfecto, pero cuando calculan los esfuerzos no corresponde directamente. Entonces hay que cuidar ese detalle de calcular bien
los esfuerzos que serían las fuerzas reactivas externas y las internas. ¿Por qué? Porque estamos directamente con algunos, la situación de que hay, como en este caso, por ejemplo, hay una rótula que conecta un miembro con otro miembro, mientras que acá no hay, directamente está la fundación y fundación. Entonces rompemos, seguimos lo que habíamos hecho anteriormente, rompemos y sin colocar ninguna de las incógnitas hiperestáticas, pero colocando el estado de carga, yo lo que voy a calcular es la fuerza reactiva. La fuerza reactiva. Entonces yo digo directamente acá. Acá no hay ninguna fuerza horizontal, no hay ningún momento directamente, y hay una fuerza incógnita, que es la vertical. Esa es la vertical. Entonces, ¿qué yo digo acá? Voy a aplicar momento en esta rótula y voy a tener Q por L al cuadrado sobre 2. ¿Y a qué es igual eso? La L va a ser esta longitud que tenemos acá. QL al cuadrado sobre 2 es igual a la fuerza reactiva que tenemos acá por esta distancia que estamos viendo acá. Y de ahí calculamos el empuje vertical acá. Ya tenemos entonces el empuje vertical. Acá ya tengo una horizontal. Fíjense, 4 vale. Acá no hay horizontal, pero en el otro sí existe horizontal. Entonces pongo 4 es mi fuerza horizontal en el empotramiento izquierdo. 4 es la cortante, en otra palabra. Hacia la izquierda porque le tiene que equilibrar este 4 que está hacia la derecha. Después digo, acá yo tengo 2,5, me salió la fuerza reactiva directamente vertical. Entonces, como esto es 5 multiplicado por esta distancia L, me va a dar un determinado valor. Al restarle 2,5, esa diferencia voy a poner 7,5 acá. ¿Por qué? Porque 2,5 y 7,5. Entonces, esto es 2 metros. 2 metros. ¿Por qué? Porque tenemos acá 5 por 2 me va a dar 10. Y ese 10, como acá ya tenemos 2,5, entonces acá me sale 7,5. Bueno, seguimos haciendo esto y directamente yo ya puedo decir acá, voy a calcular, voy a achicar más para que se vea completo porque no estoy viendo todo. Ahí está. Acá está la estructura hiperestática a la cual me estaba refiriendo. Esta es la estructura hiperestática que ya tiene su solución de la fuerza reactiva. Vamos a achicar más todavía. Ahí está. Ya es la fuerza reactiva solución del ejercicio. La estructura hiperestática, lo primero que hago, ¿qué es? Indicar la isostática fundamental. Pero esa isostática ya lo voy a estudiar con su estado de carga. Acá tengo su estado de carga. Entonces directamente calculo las fuerzas directamente en el estado isostática fundamental, cargada con Q y con P. Bueno, y calculo la fuerza reactiva. Me sale esto que vengo y analizo acá, ¿verdad? Después me tiene que salir esta y vamos a ver un poco cómo me va a salir esto. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir la isostática, esa misma isostática que estoy analizando acá, pero con un momento unitario. Acá está el 1. Acá está el 1. Entonces yo digo, la misma isostática. Voy a calcular la fuerza reactiva y digo nuevamente, voy a aplicar momento acá utilizando solamente este pedazo. Entonces digo, este momento ¿a qué es igual? Es igual a la fuerza empuje vertical acá por su distancia que es 1. Entonces va a ser igual directamente 1. Entonces esto es 1. ¿Por qué? Porque acá es 1 y el brazo de palanca era 1. Entonces directamente este es 1. Al ser esto 1 y al no haber cargas verticales, entonces tiene que estar en equilibrio el sistema. Entonces la otra fuerza vertical que tenemos que tener en el empotramiento izquierdo también vale 1, pero es sentido opuesto a esto que estamos viendo acá. Sentido opuesto. Entonces 1 y 1. No hay horizontal, fíjense bien, no hay horizontal acá. Entonces eso quiere decir que acá la horizontal es 0. Ya no indicamos nada, ¿verdad? Pues ya sabemos ahí que no hay horizontal. Ustedes pueden indicar una flechita ahí, ponerle valor 0. Como también pueden dejar de indicarlo. Bueno, y ahora yo tengo que decir, voy a hacer mi diagrama de momento flector. Ese es muy interesante acá. Ya vamos a hacer porque vamos a practicar directamente. Y yo digo, acá no hay cortante. Entonces acá no hay diagrama de flexión. No hay diagrama de flexión. Llego acá con qué carga. Con valor 1. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y qué es lo que hace esa carga vertical hacia abajo?
comprime la fibra de arriba. Comprime la fibra de arriba. O sea que nosotros, el término con la línea de visualización, vamos a decir que lo que comprime es la parte de abajo, pero lo que nosotros vamos a hacer es un gráfico en donde vamos a poner acá 1 y acá es 0. Entonces esto es triangular. Es triangular acá. Tenemos entonces triángulo acá. Y ahora decimos directamente, yo quiero calcular este momento flector. Y este momento flector, ¿a qué es igual? Es igual a 1 directamente por ¿cuánto? Por 2, porque esta distancia es 2. 1 por 2 y me genera respecto a este punto, esta carga me genera un momento en el sentido directamente horario, y acá tiene que aparecer entonces un momento antihorario. Y me aparece un momento antihorario que es 2. ¿Y cómo va a ser mi diagrama de momento flector? Acá voy a tener directamente, esto es 1. Esto es 1. En este punto es 1 al hacer diagrama. Y como acá hay un empuje, si ustedes se fijan acá, traemos acá, aplicando sistema de equivalencia de fuerza de estática. Traen ese 1 acá directamente y multiplican por esta distancia, 1 por 1 más 1. Entonces acá van a tener 2. Entonces acá tienen un trapecio, acá tienen 2 y tiene que llegar a 1. ¿Por qué? Porque ustedes están definiendo bien que esto es 1. Que es lo que pasó en la armadura esa que salió en el parcial. Pusieron el 1 y tenían una rótula donde tenía que llevar ese valor 1, tiene que llegar a 0, porque hay una rótula después. Todito me dibujaron ahí que el momento era una constante igual a 1. No sé de dónde salió eso. Entonces, ustedes empiezan a dibujar. Acá es triangular, acá es el vértice 0 y acá es 1. Después acá empieza desde 1 y llega a 2. Llega a 2. Y ese 2 tiene que ser constante acá. Ponemos 2 y ese 2 viene hasta acá. Es una constante. O sea que el diagrama de momento flector acá es 2. Acá 2 llega a 1 y de 1 llega a 0. Y este no tiene diagrama de momento flector. Bueno, ese es el estado que es el estado hiperestático X1. Como también nosotros le podemos llamar estado virtual 1. Solamente que estamos hablando de estructura hiperestática. Bueno, ahora nos vamos en el segundo. ¿Cuál es el segundo? Colocar el momento acá. Fíjense, colocamos el momento 1 acá. ¿Y qué vamos a hacer? Y voy a aplicar nuevamente el momento acá. Al aplicar el momento acá, este momento que tengo acá, 1 tiene que ser equilibrado por la vertical acá. Entonces es 1 por 1 le equilibra a este. Entonces me sale 1. Como acá me sale 1, acá me va a salir 1 hacia arriba. Como acá yo ya tengo 1, al aplicar momento acá, directamente tengo 1 por 2, en el sentido directamente horario, menos 1. Y ese menos 1 viene y es equilibrado por un momento que es 1 que tenemos acá. Momento 1. Entonces, este ya tiene diagrama de flexión. ¿Por qué? Porque pues yo estoy viendo acá que mi momento flector acá es igual a 1. Entonces, si ustedes ponen su línea de visualización, la parte de adentro, van a decir, tensiona la fibra de adentro con un valor 1. Como no hay cortante, ese valor 1 va y llega hasta este punto. Valor 1. Valor 1. Entonces es una constante. ¿Por qué? Porque no tiene cortante. Y ese valor 1 tiene que estar en equilibrio el nudo. Entonces también hacia adentro. Valor 1. Y debe llegar a 0. Debe llegar a 0. Ya tenemos el 0 acá. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esta carga que está acá, que es el 1, lo traemos acá directamente. Y directamente usted dice, acá yo tengo 0, pero tengo una carga 1. Esta carga 1. Y directamente, como yo ya sé que es 0 acá, entonces esta carga vertical pongo acá. Pongo acá y ese multiplico por 1 y acá voy a tener el valor 1. 1 tengo acá y acá tengo 0. Entonces 0 y acá 1. Acá es 0 y acá directamente es 1, que es lo que estábamos indicando hacia adentro acá. Entonces esto es hacia adentro, mientras que esto es hacia afuera. Y acá directamente viene el 1 y viene y llega acá con un valor 1, que es una constante. ¿Por qué? Porque esta no tiene cortante. Entonces estamos viendo nuestro diagrama de momento flector. Enseguida le voy a mostrar eso. Después, ahora tenemos el estado 3. Acá está X sub 3. Entonces, estado hiperestático, X sub 3 igual a 1. Acá está el empuje horizontal. Y decimos, acá yo ya tengo la horizontal.
Entonces lo primero que tengo que hacer es hacer la horizontal acá, para decir que está en equilibrio. Entonces acá apunta hacia la izquierda, esta apunta hacia la derecha. Entonces hago un momento acá directamente, o acá primero voy a hacer momento y voy a tener 1 multiplicado por esta distancia es igual a directamente a la vertical por 1. Entonces esta distancia es 4. ¿Por qué? Porque acá le sale 4, ¿verdad? Entonces la vertical acá es 4 y acá es directamente es 2. De acá hasta acá y esto está en la mitad. Entonces directamente me sale 4 el empuje vertical. Bueno, y yo digo ahora, mi diagrama momento flector, ¿cómo va a ser? Este 1, ¿qué es lo que hace? Tensionar la fibra de afuera. 1 por 4, entonces acá vamos a poner 4. 4 hacia afuera. Y llega hasta 0, porque acá no hay momento flector. Ese mismo 4 hacia afuera tiene que estar en equilibrio, los dos deben estar hacia afuera. Eso hay que cuidar porque en el examen muchas veces ustedes ponen hacia adentro y el otro pone hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Que no está en equilibrio el nudo. Pues yo no voy a estar mirando si es que ustedes hicieron mal su ecuación o algo por el estilo, sino que ustedes, si ponen acá hacia afuera, el otro también debe estar hacia afuera para que esté en equilibrio el nudo. O si ustedes ponen hacia adentro, también para la otra barra debe estar hacia adentro. Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces esto es, me sale directamente 4 acá, acá pongo 4 y llega al 0. Bueno, ¿y ahora qué hago? Esta fuerza que está acá, aplicando sistema de equivalencia, traigan y pongan acá. Uno hacia la izquierda y el otro hacia arriba con valor 4. Y directamente, ¿cuánto va a ser? 4 por 1 es 4. Entonces acá voy a tener directamente 4. Tengo acá 4. Y ese mismo valor pongo acá 4. Y directamente yo voy a sacar este momento flector. Y ese momento flector es debido a este 4. Entonces, ¿cuánto va a ser? 4 por 2 es 8. Entonces, este momento flector es 8 directamente. Y este momento flector está tensionando la fibra de adentro. De adentro acá como lo estamos viendo. Entonces, acá tengo 8. Y acá como tengo 4. Y también 4 por 1 es 4, ¿verdad? Entonces, acá voy a tener 4. Acá hacia adentro tengo 4 y acá tengo que tener 8. Entonces es un trapecio que viene de 4 y termina en 8. Entonces ahí tenemos el estado directamente, diagrama, yo ya le estoy indicando acá, con las fuerzas reactivas. Ojo, el estado 1, su diagrama con sus fuerzas reactivas. El estado 2 de la misma forma, el estado 3 de la misma forma. 100% si es que está todo bien. Pero si falta la fuerza reactiva, hicieron su diagrama, pero no sé en función a qué hicieron. ¿Por qué? Porque tiene que ser en función a un estado de carga, así como lo están indicando acá. Fíjense, este estado de carga hace que aparezcan las fuerzas reactivas en los vínculos, que son en este caso apoyo, que son elementos estructurales externos a la estructura. Fíjense, acá está el estado de carga. ¿Y qué pasó acá? Están las fuerzas reactivas. Acá tienen el estado de carga y tenemos las fuerzas reactivas. Tenemos el estado de carga y las fuerzas reactivas. Y acá directamente lo que tienen que hacer es hacer su diagrama. Ustedes pueden hacer así mismo como está acá y debajo hacen su diagrama. Entonces el profesor no puede reclamar nada. ¿Por qué? Porque ya pusieron acá el estado de carga y la fuerza reactiva. Por lo tanto, el dibujo la pueden indicar. El cuadro, por favor, háganme el cuadro y diagramen ese cuadro. ¿Por qué? Porque agarran esta barra, separan. Después esta barra, separan. Después esta barra, separan. Y hacen como estática. Para x igual a 0. Para x igual a 1. Nunca van a terminar en este curso el diagrama si es que van a hacerlo de esa forma. Directamente hagan así como yo estoy haciendo. Directamente acá es 8, acá dijimos que era 2, ¿verdad? Que es lo que estamos indicando acá. 4 y acá es 8 y directamente de 4 a 8 termina ya el diagrama. Sin estar analizando que x es igual a 0, 1, 2, 3, 4. Nada de eso. Entonces no vayan a hacer más eso. Directamente dibujen y ya está. Porque hay que practicar eso. Cuando vayan a trabajar, ya sea trabajo de gabinete o trabajo que van a necesitar recalcular en obra in situ, inmediatamente tenemos que modificar porque el patrón dice que esto no tiene que ser, tiene que ser de esta manera, inmediatamente hay que modificarlo. Ustedes deben tener al dedillo esos conceptos. Bueno, entonces ya tenemos acá para el estado 0,
que es esto, ¿verdad? Con su estado de cargas iniciales. Ese estado de carga iniciales, como dijimos, puede ser una carga distribuida, un momento concentrado, una carga concentrada, ya sea vertical, horizontal, inclinado, sea como sea. Además de eso, puede haber error de montaje, asentamiento de fundación, apoyo elástico. Tengan en cuenta todos esos conceptos. Y directamente gradiente de temperatura y variación uniforme de temperatura. Y eso van a utilizar para el estado directamente, el estado inicial, el estado de cargamento o el estado tensional, como yo le llamo. Estado tensional, porque solamente son debido a las cargas, aparecen. Mientras acá, el diagrama que vamos a tener es el diagrama virtual 1. ¿Por qué virtual 1? Porque corresponde a la hiperestática 1, hiperestática 2, hiperestática 3. Bueno, teniendo esto, acá tenemos la fuerza reactiva. Directamente acá les indico otra vez los procesos de gráfico. Directamente para que puedan, este va a ser para que no estén subiendo nuevamente arriba. Este es lo que van a ir viendo ustedes y en función a esto les salió esto. Y acá está lo que yo recién les estaba indicando. Acá está el diagrama de momentos flectores para el estado inicial. Este es el estado hiperestático 1. Acá está 1, luego le dice 1, 1. Estado hiperestático virtual 1. Estado hiperestático virtual 2. Estado hiperestático virtual 3. Entonces, solamente que el diagrama de momentos flectores es muy pequeño debido a que al hacer esto con ya sea con F-Tool o con el otro sistema, sale muy pequeño. ¿Por qué? Porque son valores unitarios. Entonces, este es el diagrama de momentos flectores. O sea que esto tienen bien completo, está calculado. Entonces, seguimos ahora indicando lo siguiente. Ustedes dicen, bueno, ¿cuántas ecuaciones yo tengo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuántas ecuaciones de compatibilidad formé? 3. Si yo formé 3 ecuaciones de compatibilidad, tengo que tener una matriz simétrica, que es cuadrada, ¿verdad? En donde ustedes van a tener como primera fila, van a tener el desplazamiento 1, 1. Acá está esto. Desplazamiento 1, 1. ¿Qué quiere decir eso? Directamente ustedes van a combinar el estado 1 por sí mismo. ¿Cuál es el estado 1 por sí mismo? Acá está. Este gráfico que tienen acá. Este es un rectángulo. Un rectángulo. Y acá tenemos un triángulo rectángulo. Van a combinar este triángulo rectángulo por sí mismo. Va a ser igual. 1/3 por la longitud de la barra, que es 2, por el valor de 2 elevado al cuadrado. Más la longitud de la barra, que es 4, por el valor del momento, que es 2 elevado al cuadrado. La suma de ellos, ¿qué me va a dar? Este término que está acá, que es el valor del factor de forma. Factor de forma se llama cuando vamos a formar una matriz con la hiperestática. Y se llama delta 1, 1, o también puede llamarle F sub 1, 1. F sub 1, 1. Entonces directamente es el factor de forma. Y estos términos se llaman método de las flexibilidades. Por eso se llama método de la fuerza o de las flexibilidades. Entonces ustedes lo que están calculando es la inversa de la rigidez. La rigidez en el resorte, en física 1, por ejemplo, nosotros le llamábamos K. K. Y esa K era igual a, por decir, 10.000 kilonewton cuando era lineal. Kilonewton por metro, ¿verdad? Sobre radianes cuando era rotacional. Y kilonewton sobre metro era cuando era lineal. Entonces, de esa manera teníamos directamente los coeficientes elásticos. Ahora tenemos la flexibilidad, que es la inversa. Es decir, va a ser radianes sobre kilonewton por metro. O directamente metro sobre kilonewton, porque es flexibilidad. Entonces, este término, ¿cómo sacamos? Combinando el diagrama uno por sí mismo y usar la tabla. Esta tabla que está acá. Fíjense, ahí está la tabla. Es un triángulo por sí mismo. Acá está, 1/3 del valor del momento elevado al cuadrado por la longitud de la barra. Más este rectángulo que teníamos. El valor de esta barra, que es 4, por el valor del momento, que es 2, creo que salía ahí. Y acá es 1/3 por directamente la longitud, que era 2, por el valor del momento acá elevado al cuadrado.
Yo creo que era 2 para ese caso. Entonces, la suma me va a dar lo que estamos calculando. Este 1, 1, entonces es el estado 1 combinar por sí mismo. Se combina su diagrama por sí mismo. Ahora vamos a ver el estado directamente 1, 2. Entonces ustedes dicen, ¿qué es el 1, 1? ¿Qué es el 1, 2? Este 1, 1 es debido al momento que actuó acá. Momento que actuó, o sea, que actúa acá. Este 1, 2, ¿qué es? Es lo que se da en este punto a la cual le llamamos estado virtual 1, ¿verdad? En donde colocábamos x1 igual a 1. No, ahora nosotros vamos a colocar esta x2 va a estar acá, x2. Entonces el desplazamiento que se da acá es debido a la carga hiperestático x2 virtual. Entonces para la carga x2 me sale un desplazamiento que se llama flexibilidad en el 1, donde yo indiqué mi hiperestático, debido al estado de carga 2. ¿Y esto cómo va a ser? 1, 3, tiene que, acá falta un 3. 1, 3. ¿Y por qué va a ser 1, 3? Porque estoy calculando la flexibilidad en el punto donde le llamamos hiperestático 1, x1, ¿verdad? ¿Y debido a qué? Debido al empuje vertical, horizontal, quiero decir que tenemos en este punto. La horizontal x3 igual a 1. Y me sale el 1, 3. El 1, 3, el 1, 2, el 1, 1 y el 1, 0. ¿Cómo calculo el 1, 0? Combinando el estado 0 con el estado 1. Es esta, que es lo que habíamos hecho en este parcial. Es combinar esta isostática cargada con la carga distribuida y con la carga concentrada horizontal con la virtual hiperestática esta. ¿Y qué es lo que calculamos? La rotación directamente relativa en esta rótula que tenemos acá, que le estamos llamando 1, 0. ¿Por qué? Porque estoy combinando el estado 1 con el estado real o estado de deformación, o también iniciales se lo denomina. Y eso es, acá está el 1, 0. Es combinar el estado 1 con el estado inicial, estado de deformación o el estado real. Eso quiere decir. Y es combinar, así como estaban haciendo anteriormente. ¿Y qué es el 1? El 1 es el desplazamiento que se da en ese punto. Entonces ahí usted tiene que decir, pero acá no tiene libertad. Nos fijamos acá y decimos, no tiene libertad. Entonces, ¿qué yo tengo que decir? Al no tener libertad, yo tengo que decir que este desplazamiento vale 0. Este es 0. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Formar una ecuación. Y voy a decir, el desplazamiento en este punto, ¿a qué es igual? Es igual al desplazamiento 1, 0 más el desplazamiento 1, 1 ¿por cuánto? Por x1, que es incógnita, más el desplazamiento 1, 2 por x2, porque acá este salió debido a x2, más el desplazamiento 1, 3 por x3. Y esa es la primera ecuación de compatibilidad directamente para el cálculo de estructura hiperestática por el método de la fuerza o método de las flexibilidades. Y ahí tenemos la primera ecuación de compatibilidad. De la misma forma vamos a hacer para el 2, que sería acá. El desplazamiento ya va a ser acá ahora, en este punto, el 2. Y todo vamos a estudiar acá, en el sentido de la rotación, acá, acá y acá, directamente. Es decir, acá, por ejemplo, ustedes van a poner 2, 0. El momento es 2, 0. Acá van a poner el momento es directamente 2, 1. Es decir, en el punto 2, debido a la carga 1, x1 igual a 1. Acá vamos a poner el 2, 2. Es decir, ya hay que combinar el diagrama por sí mismo. Diagrama por sí mismo, que es este diagrama que está acá. El estado virtual hiperestático por sí mismo. Y ahí van a tener ya la flexibilidad, que es el 2, 2. Después, directamente acá, vamos a determinar la misma forma que lo que tenemos acá. Vamos a determinar directamente el 2, 3, que viene a ser directamente debido a la carga 2, pero en la dirección 3, en donde está nuestra hiperestática. Acá está la X3. Esa es la X3. Entonces, de esa manera formamos 3 ecuaciones de compatibilidades. Y ahí tenemos que utilizar el concepto, como le dije, vamos a formar una matriz. ¿Cómo va a estar formada mi matriz?
Vamos a formar acá una matriz de 3 por 3. La primera fila, ¿cómo va a ser? F sub 1, 1. O delta 1, 1, así como está acá. Vamos a tratar de usar la F. F sub 1, 1, porque el ejercicio ya está resuelto en función a F. Entonces, F sub 1, 1. El primer término de la matriz. Después, el 1, 2. Estamos haciendo la primera fila. Después, el 1, 3. Directamente. ¿Y cómo sacamos el 1, 1? Combinando el estado 1 por sí mismo. ¿Cómo sacamos el 1, 2? Combinando el estado 1 con el estado 2. Esos dos diagramas combinamos y ya tenemos este factor término, que en este caso se llama factor de forma. ¿Y cómo sacamos el 1, 3? Combinando el estado 1 con el estado 3. Es decir, este 1 consigo mismo es 1, 1. F sub 1, 1. Este 1 con el 2 se llama F1, 2. Este 1 con el 3 se llama F1, 3. Entonces, de esa manera calculamos estos términos. Y eso va dentro de una matriz de 3 por 3. Ahora vamos a hacer el segundo término. El segundo término, ¿cómo va a ser? Directamente va a ser F sub 2, 1, F sub 2, 2, F sub 2, 3. El tercer término, ¿cómo va a ser? F sub 3, 1, sub 3, 2, sub 3, 3. Entonces, directamente de la misma forma como está acá. ¿Y cómo hago esto? Diciendo desplazamiento 1 es igual a desplazamiento 1, 0 más desplazamiento 1, 1 por x1 más desplazamiento 1, 2 por x2 más desplazamiento 1, 3 por x3. Primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cómo va a ser? Desplazamiento acá. Desplazamiento 2. ¿A qué es igual? Desplazamiento 2, 0 más desplazamiento 2, 1 por x1 más desplazamiento 2 por x2 más desplazamiento 3 por x3. Después hacemos directamente el desplazamiento en la dirección horizontal, el empuje horizontal. Decimos desplazamiento horizontal 3. ¿A qué es igual? Desplazamiento horizontal 0 más desplazamiento horizontal 1 por x1 más desplazamiento horizontal 2 por x2 y así sucesivamente desplazamiento horizontal 3 por x3. Tenemos tres ecuaciones, resuelven ese sistema de ecuaciones y está calculado ahí las incógnitas hiperestáticas x1, x2 y x3. Ya está calculado esos valores. ¿Y qué hago una vez que yo calcule x1, x2 y x3? A eso ya quería llegar para mostrarles directamente. Acá está. Fíjense, el valor del momento flector. Directamente hay que agrandar únicamente este, porque si no, no vamos a ver. ¿Cómo yo calculo este momento acá? Dice 3,89, dice el momento. Este momento, directamente yo agarro para calcular, para mí es incógnita, digo, el momento acá, así como está acá. ¿A qué es igual? Es igual al momento sub 0, es 21, más momento del estado 1 por x1, este por x1, más momento acá por directamente x2, más momento acá que va a ser negativo por x3. Hago la suma y me sale este valor que está acá, me sale 3, no sé si es 3,89 o 3,89. No se ve bien eso acá. Bueno, lo que sí es 3,89 o 3,89. Bueno, y de esa manera calculamos la fuerza reactiva. Y teniendo la fuerza reactiva, yo ya tengo mi diagrama final. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es calcular la fuerza reactiva, porque acá hay 6 incógnitas y teníamos 3 ecuaciones. Y ahora utilizando ese concepto que es general directamente, entonces ya tengo estas fuerzas reactivas finales. Al tener las fuerzas reactivas finales ya está resuelto el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces el problema no le pide calcular el diagrama de momento flector, la normal y la cortante. Vamos a suponer que no le pide ninguna de ellas, pero le pide calcular el desplazamiento en un determinado punto. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Uno, calculando el diagrama final. Y así como hacían la isostática, teniendo el diagrama final, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a generar una virtual. Vamos a suponer que le diga que tenga un voladizo. Por ejemplo, acá que tenga un voladizo y le diga
cuánto es la deflexión vertical del extremo voladizo que tenemos en este punto, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir, voy a aplicar una carga P igual a 1. ¿Sobre qué? Sobre la isostática fundamental. Esta misma isostática que están eligiendo. Pongan acá su voladizo y pongan P igual a 1 virtual. Y ese diagrama, que ya no es hiperestática, sino que es condicionada, porque el problema te está pidiendo, te está condicionando. Quiero que me calculen la deflexión vertical en el extremo del voladizo. Colocamos una carga vertical 1 en ese extremo. ¿Sobre qué? Sobre la isostática. Y ese diagrama que tenemos vamos a combinar con la hiperestática. Y al combinar los dos, ¿qué tengo? Ya directamente tengo la deflexión vertical directamente. Pero ¿qué pasa? Hice utilizando directamente la ecuación que es el diagrama del momento fluctuador, cortante y normales. Pero también hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando la isostática fundamental, esto que tienen acá. Directamente usan esto y van a calcular directamente el desplazamiento vertical del extremo del voladizo, sin diagramar nada. Porque diagramando muchas veces cometemos errores, bueno, tenemos bien definidos los conceptos, entonces al diagramar hacemos mal el gráfico. Por lo tanto, al calcular le sale otro valor. Pero si es que el proceso está todo correcto y hay algún error de repente que se cometió numérico, entonces tranquilamente nosotros no le damos tanta importancia, no le damos el 100%, ¿verdad? Pero tampoco no le sacamos mucho. Bueno, ahora les voy a contar otra cosa que quiero que sepan. El examen yo corregí directamente. Me gustaría por lo menos que me escuchen y me gustaría ver quiénes están. Bueno, le digo lo siguiente. ¿Cómo yo corregí el examen? Le di la oportunidad, como escuché que había problemita ahí con el taller. Entonces hice lo siguiente. Corregí sobre 20. Después corregí sobre 18. Después, ¿qué hice? El de sobre 20 hizo tanto en puntaje. El de sobre 18 hizo tanto en puntaje. Y me fui a favor del estudiante. Le di el mayor puntaje. Entonces ahí solucionamos el problema que hubo en el taller. Le cuento bien para que no haya ningún tipo de comentario de que se le sacó puntaje en el taller ni nada, porque ya solucioné ese tema. Yo quería que sepan eso porque es sencillo solucionar cuando hay problemas. Simplemente hay que hacerle llegar el reclamo a los profesores, que somos nosotros, ¿verdad? Y lo solucionamos para evitar, bueno, la intención no es que ustedes estén perdiendo puntaje ni años para terminar la carrera, sino que aprendan lo necesario, lo que nosotros les podemos transmitir y que ustedes lo vayan y lo apliquen cuando empiecen a trabajar. Bueno, ese es algo que le quería indicar. O sea que no hay problema cuando se presenta problema, háganme llegar con una nota, porque la nota siempre es fundamental, porque esa es la que habla. Entonces, de esa manera, muchos de ustedes dirán, pues yo no esperaba este puntaje. Entonces, por eso quiero que sepan eso. Pero tampoco nos van a decir de que yo iba a tener más. ¿Por qué? Porque hice las dos opciones. Consideré 18 y le tuve en cuenta su taller. Y verifiqué su puntaje. Después hice sobre 24. Verifiqué el puntaje. Y el que daba mayor se queda con ese mayor. Y quiero que estudien porque mucha gente no van a llegar a alcanzar 15 puntos. Y el que no alcanza 15, chau. Tiene que recursar nuevamente el siguiente ciclo. Y eso es lo que no quisiera que ocurra. Pero no hay nada que hacer si es que no hay interés tampoco. Bueno, entonces directamente acá está el diagrama de los estados. Y ahora vamos a ver. Acá está. Fíjense. ¿Cuánto me salió? Acá está, el 1,0. ¿Cuánto me salió el 1,0? Acá está lo que ustedes estudiaron en la parte de antes del parcial, combinando el estado virtual, el estado con el estado real o estado de formación. La rotación relativa en esta rótula que nosotros elegimos. Acá está, me sale 2,68 por 10 a la menos 3.
directamente. Este va a ser radianes. Después, ¿cuánto me sale la flexibilidad? Combine, me gustaría que hagan esto. Combine el estado 1 por sí mismo y le va a salir F sub 1, 1. ¿Cuánto le va a salir? Acá está. 4,667 por 10 a la menos 4 por X sub 1. Y después dicen, voy a combinar el estado 1 con el estado 2. Voy a achicar nuevamente porque necesito ver el otro. Voy a combinar el estado 1 con el estado 2 y combina el 1 con el 2 y le va a salir este término que está acá. Este término que está acá, por X2. El 1 con el 3 voy a combinar y me va a salir este factor de término que se llama factor de forma. Este término que está acá, por X sub 3. Tengo la primera ecuación. Y de la misma forma seguimos haciendo lo otro y tenemos formado tres ecuaciones con tres incógnitas y de ahí calculamos X1, X2 y X3. En donde estos coeficientes son como calcular la determinante en una ecuación que ustedes estudiaban en el álgebra. Directamente poníamos este es el primer término, este es el segundo, la segunda columna, primera fila, esta es la tercera columna, primera fila, directamente. Y acá tenemos la R sub 0 que más adelante vamos a indicarlo. Y acá tienen la R en donde ustedes rompieron el vínculo. ¿Qué es este término? Este término que me está saliendo. Este término que me está saliendo acá es lo que nosotros estábamos haciendo cuando, por ejemplo, teníamos una barra sometida axialmente, pero los dos apoyos eran apoyos de segundo género. Y yo le digo a ustedes, quiero que me calculen la fuerza reactiva. ¿Y qué es lo que van a hacer por mecánica de los materiales? Ustedes dicen, voy a poner un apoyo de primer género. Entonces están liberando para que se mueva axialmente. Se mueve axialmente. ¿Y qué calculan para el estado de carga? Es este término lo que ustedes calculaban en mecánica de los materiales. Este término, directamente. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No, nosotros tenemos que hacer de que vuelva a su posición porque no tenía libertad. Es decir, teniendo en cuenta este concepto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían directamente la fuerza reactiva multiplicada, ¿verdad?, por los efectos para que vuelva a su posición, es este término que está acá. Todo esto que está acá. Completamente. Solamente que hay tres incógnitas. Esto podría haber aparecido solamente uno. Entonces ya están calculando la fuerza reactiva directamente axial o de torsión o de cortante o de momento flector o lo que sea. Es la ecuación de compatibilidad aplicando el principio del trabajo virtual. Entonces tenemos desplazamiento 1 es igual a 1, 0 más F11X1 más F12X2 más F13X3. Y de la misma forma vamos a tener el 2 es igual 2, 0 más 2, 1 por X1 más 2, 2 por X2 más 2, 3 por X3. Aplicando lo que está ahí arriba. Desplazamiento 3, ¿a qué es igual? 3, 0, que es combinar el estado 3, ¿verdad?, que es de la hiperestática, con el estado real o la isostática sometida al estado de carga, que es QP, el momento concentrado, etc. Entonces, el 3, 0, más el 3, 1 por X1, más el 3, 2 por X2, más el 3, 3 por X3. Es decir, formar una matriz cuyo determinante es F11, voy a poner la primera fila, F12, F13. Voy a poner la segunda fila, el 2,1, directamente el 2,2, el 2,3. Y así sucesivamente, el 3,1, el 3,2, el 3,3. Tenemos una matriz 3x3. Su determinante es la misma. Es formar con los coeficientes de las variables. Estos son los coeficientes de las variables. Y calculan la matriz y multiplican por la matriz columna en donde debe aparecer las incógnitas hiperestáticas X1, X2, X3. Una matriz directamente es de una columna. X1, la segunda fila X2, la tercera fila es X3. Multiplican ese producto de matriz directamente, le suman el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, que también es una matriz columna. ¿Y a qué es igual? Es igual a la matriz columna. Desplazamiento 1, desplazamiento 2,
desplazamiento 3. Y cada uno de esos términos son iguales a 0. ¿Por qué? Porque no tiene libertad de sufrir directamente, libertad de los vínculos donde nosotros habíamos indicado. Porque acá le está diciendo, no tiene libertad de moverse horizontalmente ni girar. ¿Y yo qué hice? Le di libertad. Acá no tiene libertad de girar. ¿Y yo qué hice? Le di libertad. Ahora me tengo que ratificar y decir directamente, o rectificar, ¿verdad? Y decir directamente, no tiene libertad. Entonces, tales desplazamientos deben ser igual a 0. Y eso es lo que hacían en mecánica de materiales 1. Y esto hay que saberlo. Acá está lo que le estaba diciendo hace rato. Acá está el desplazamiento 2. Acá está el 2,0, el 2,1, el 2,2, el 2,3. ¿Cómo calculamos el 2? Por definición es 0. ¿Cómo calculamos el 2,0? El estado 2 con el estado 0. Este por X1. Más, o sea que este sin la X. 2,0. Más. El 2,1. ¿Cómo calculamos el 2,1? Combinando el estado 2 con el estado 1. Por X1. Más el estado 2. 2,2 dice que es combinar el estado 2 por sí mismo. Eso es por sí mismo. Más el 2,3 que es combinar el estado 2 con el estado 3. Entonces, 0 es igual al 2,0 más el 2,1 por X1 más el 2,2 por X2 más el 2,3 por X3. Y ahí tenemos la segunda ecuación. Vamos a irnos al tercero. Acá está. El 3. ¿A qué es igual? 3,0 más el 3,1 por X1 más el 3,2 por X2 más el 3,3 por X3. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos tres ecuaciones lineales, 3 por 3, y lo podemos resolver y calculamos las X1, X2, X3. Acá está. Es una matriz columna. Fíjense, una matriz columna. Son las incógnitas hiperestáticas. Es decir, ahí donde pusimos rótula hace rato, allá arriba en el medio de la barra, me sale que es 1,66 kilonewton por metro. Nosotros pusimos 1, pero me sale que es menos 1,66. Nosotros pusimos X2 igual a 1, me sale 4,72. Nosotros pusimos X3 igual a 1, me sale 2,31. Bueno, además de eso, la X1 nosotros indicamos con un sentido. Era relativa, por eso indicamos dos momentos pareja, en donde le indicamos en el sentido directamente horaria y antihoraria. Y acá me está diciendo, no, debe ser opuesto a lo que supusiste. Es decir, ¿cómo supusimos el X1? Acá está, fíjense cómo supusimos. El X1 supusimos de esta manera. Y me sale negativo, quiere decir que es opuesto a lo que está acá. Tiene que ser hacia abajo. La flechita acá hacia abajo, la flechita esta hacia abajo. Lo otro coincide exactamente con lo que habíamos supuesto. Bueno, entonces ya tenemos la X1, la X2 y la X3. Ya está resuelto. Acá está directamente lo que estábamos indicando. Esta es la hiperestática final. Acá está la isostática para el estado real, estado de formación. Este es el estado virtual hiperestático, el estado virtual 2 hiperestático, el estado virtual 3 hiperestático. Y acá tenemos los valores. Acá están las ecuaciones que ustedes pueden utilizar que les indiqué hace rato. ¿Qué es? ¿Cómo calculo este momento flector acá? El momento en 1 es igual al momento en 1, 0, más el momento 1, 1 por X1, más el momento 1, 2 por X2, más el momento 1, 3 por X3. Suman eso y ponen acá el valor que les sale. Si les sale negativo, es sentido opuesto a lo que supusimos. Nosotros vamos a suponer siempre en un sentido que es antihorario o horario, depende ya de ustedes, y ustedes van a darle signo, ¿verdad? A cada uno de lo que están haciendo. Y le van saliendo cualquier efecto. Por ejemplo, ustedes vamos a suponer que quieran conocer directamente que queremos darle una contraflecha a este punto de tal manera para que una vez cargado la estructura quede horizontal, que es lo que se hace muchas veces con el voladizo. Se le da una contraflecha de tal manera para que quede con una deflexión hacia arriba. Se carga la estructura y viene paz, queda horizontal tu voladizo. ¿Y cómo se hace esa contraflecha? La flecha en 3 o en el extremo del voladizo. Vamos a suponer que sea el voladizo. La flecha en el extremo del voladizo es igual a la flecha 3
directamente, que es en este, del estado 0, más del estado 1 por x1, más del estado 2 por x2, más del estado 3 por x3. Es decir, la x1, x2 y x3 para cualquier efecto ya pueden utilizar como un solo valor, que es lo que calcularon, y ese es el valor final de la incógnita hiperestática, x1, x2 y x3, para cualquier efecto. Entonces acá está, fíjense, acá le está mostrando cómo me salió 1,69. Fíjese bien acá, en círculo está. ¿Cómo me salió 1,69? Bueno, 1,69 me salió el 4, ¿verdad? Que es la inicial, más, acá es 0 por x1, más, acá es 0 por x2, y acá es 1 por x3, directamente. Y resuelvo eso, ¿y cuánto me sale? Acá está, 1,69 hacia la izquierda, directamente. Y así van calculando todas las fuerzas reactivas. Y de esa misma manera, los momentos flectores. Acá, por ejemplo, momento flector en 1, justamente este momento, 3,89, acá se ve mejor. 3,89. ¿Cómo me salió este momento? Usando este momento su 0, 21. Más usando este momento, que es 2, por x1. Más usando este momento, 1, por x2. Más, menos, en este caso, 8, por x3. Fíjense, acá está. 1, 0, 1, 2 y 3. Directamente de todos los estados que estamos indicando. Estado 0, el estado real o estado de formación. El estado 1, el estado 2, el estado 3. Metemos y sale 3,89. Así mismo está acá, fíjense. 3,89. Entonces directamente esta es una ecuación que es general. Esta ecuación que está acá. Una ecuación general que hay que utilizarlo para calcular la rotación relativa, por ejemplo, en un apoyo de primer género que ya viene con el ejercicio, le pide cuánto gira en esa articulación, ustedes van a poner un momento virtual unitario, ¿verdad? Pero es una estructura hiperestática. ¿Y qué tengo que hacer? Calcular la estructura hiperestática y después colocar directamente el concepto de poner sobre la isostática el valor de momento igual a 1, porque quiero calcular la rotación relativa en la articulación. Entonces, esta es la ecuación general que ustedes tienen que saber. Esta. Entonces, directamente seguimos haciendo esto. Acá está. Ahora vamos a hacer para el 2. Acá ya sale el 389. Después viene el 2. Acá está la horizontal en 5. Es decir, acá, en este punto. Este era el 5. ¿Cómo hago la horizontal en 5? ¿Cuánto me tiene que salir? 1,69. ¿Cómo saqué esa 1,69? Usando el 4. Después usando 0 por x1. 0 por x2. Y acá tengo 1, ¿verdad? O sea que el 5 tiene que ser. Es 1 por x3. Directamente tenemos que utilizar todos los valores que están acá. Que es acá 0. Acá es 0 por x1. Acá es 0 por x2. Y acá es 1 por x3. Y ahí tenemos directamente la horizontal en 5. Y eso es lo que le está indicando acá. La horizontal en 5. Ahí está. Y de esa manera van verificando ustedes todos los efectos que quieran calcular. Acá está el momento en 2. ¿Cuál es momento en 2? Es en este punto el momento en 2. Entonces ustedes se tienen que fijar en su diagrama de flexión y ir calculando de el estado real o estado de deformación y los estados hiperestáticos virtuales de la isostática que estuvimos analizando y aplicar esa fórmula directamente. Ahí está y exactamente verifica esto. Fíjense, le va indicando círculo y ahí le sale el valor que es lo que nos da la ecuación. Y acá está la ecuación. Fíjense. Desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Es una matriz columna y esa matriz todos los términos son iguales a 0, que es 3 por 1, ¿verdad? La misma cosa, factor término de carga se le llama a esto. Factor término de carga, que es la rotación relativa que le estaba indicando hace rato. En tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. A eso nomás se asimila resolver una estructura hiperestática. ¿Y qué son estos? Es combinar los estados virtuales que ustedes supusieron. Ojo, ustedes no tienen que meter ninguno de los efectos que le da el problema para calcular estos términos. Porque estos términos dependen de la elección de la estructura
que ustedes eligieron como estructura isostática fundamental. Cada alumno puede tener diferentes valores acá. ¿Por qué? Porque eligieron diferentes isostáticas fundamentales. Pero cuando ustedes eligen una de ellas, yo les recomiendo que utilicen ese para cualquier otro efecto. ¿Por qué le digo eso? Porque esto no va a variar. Esta va a ser la misma. Esta no puede variar. No puede variar porque van a elegir una misma isostática. Por eso es que le digo, vamos a suponer que después me digan en el ejercicio calcular el desplazamiento vertical del extremo voladizo de una estructura hiperestática. Ustedes ya resolvieron completamente la estructura hiperestática. Ya tienen el diagrama. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a tomar otra vez la isostática que yo había elegido. Voy a poner una carga virtual sobre la isostática, sobre el voladizo, y hacer el diagrama de esa isostática y combinar con la hiperestática. Y ahí que tengo el desplazamiento vertical del extremo voladizo. Directamente aplicación de la tabla de integración. Entonces usted tiene, acá está, se llama factor de forma, una matriz directamente simétrica que es cuadrada, ¿verdad? Y estos son términos recíprocos. Fíjese, 1, 2 es la misma cosa que 2, 1. El 1, 3 es la misma cosa que 3, 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El 1, 2 es combinar el estado 2 con el estado 1. Por lo tanto, no puede variar cuando usted combina el 2 con el 1. El 1, 3 es combinar el estado 1 con el estado 3, que es la misma cosa que combinar el estado 3 con el estado 1. Por eso son términos recíprocos. Exactamente le tiene que salir una matriz simétrica por eso. Mientras que este término, los términos de la diagonal principal, son términos que sale de la combinación del estado virtual 1 por sí mismo, estado virtual 2 por sí mismo, estado virtual 3 por sí mismo, directamente. Forman las ecuaciones, los términos son cero, estos son términos debido al estado de carga o cualquier otra situación, ¿verdad? Combinado con los estados virtuales, sacan estos valores. Y resuelven este sistema de ecuaciones y calculan x1, x2 y x3. ¿Cómo calculo x1, delta 1, 0? Acá está, el 1, 0. Combinando el estado 1 con el estado 0. Torsión 1 con torsión 0. Normal 1, normal 0. Momento flector 1, gradiente de temperatura. Normal 1, que son virtuales, ¿verdad? Con temperatura directamente uniforme centroidal. Más esa misma normal con el error de montaje. Más directamente los resortes que aparecen en el estado virtual con el resorte en el estado real, cuánto es su valor numérico. La misma cosa. Y esta que viene a ser asentamiento de fundación, en donde acá tienen directamente desplazamiento vinculante multiplicado por directamente la fuerza reactiva de dichos desplazamientos vinculantes de acuerdo a la hiperestática que están estudiando, si es el estado 1, si es el estado 2, si es el estado 3, directamente. Entonces, 1, 0 es cuando ustedes van a considerar el 1 con el 0. O sea, el estado real con el estado 1. Usando las mismas ecuaciones, por eso le dije de que utilicen el mismo concepto que hacen para calcular la fuerza directamente la rotación relativa, la rotación absoluta, los desplazamientos lineales, horizontal o vertical o algo por el estilo. La misma ecuación. ¿Y cómo calculamos la FIJ, que es la flexibilidad? Si yo quiero calcular el 1, 3, ¿qué voy a poner acá? El 1. Y acá voy a poner el 3. Diagrama de momento flector 1 con el diagrama de momento flector 3. Torsión del 1 con el torsor 3. Normal del 1 con la normal 3. La fuerza reactiva del resorte con directamente la reactiva del resorte, pero en el estado 3, 1 y 3. Y directamente la misma cosa. Acá no tiene que entrar ningún estado de carga, ni ninguna acción en general. Depende de la isostática fundamental que eligieron ustedes con su respectivo. Liberaron los vínculos. De acuerdo a los vínculos se hace esto. Y esto no puede variar, siempre va a ser la misma. No se le antoje hacer una cuarta isostática o agarrar y elegir otra hiperestática. Porque a ustedes le conviene, cuando tiene un ejercicio, tiene otro similar, pueden aplicar el mismo concepto. Entonces ya los coeficientes, factor de forma, ya son directamente iguales a la anterior. Bueno, y de esa manera vamos calculando y acá termina el curso de
estructura 3. Termina y tenemos nuestro diagrama. Acá está el diagrama de momento flector final. Este es el diagrama de momento flector final. ¿Este qué es? El diagrama de momento flector real, inicial o de deformación. Isostática fundamental, sometida a las cargas tensionales. Este es el estado 1. Este es el estado 2. Esto es el estado 3. Directamente. Bueno, ¿cómo nosotros podemos, vamos a llamarle, acá no existe nomás ningún vínculo interno para poder calcular, pero vamos a dejar para la próxima clase. Ahora son 15 y 15. No sé si hay algo que quieran consultar porque este ejercicio ya es un regalo para mí. Para mí es un regalo. ¿Por qué? Porque veo, fíjense, 2 grados de hiperestaticidad. ¿Cómo puedo hacer? Poner una rótula acá, 1. Y pongo acá en el medio otra rótula, 2. Hago que sea simétrica. Entonces lo que me sale a la izquierda es igual a lo que me va a salir a la derecha. Y así sucesivamente voy haciendo. 2 grados de hiperestaticidad. Entonces repito lo que estábamos indicando. Este es un ejercicio que tiene acá completo la solución. Bueno. Después tenemos este ejercicio, que también hicimos ya en clase. La vez pasada resolvimos esto, indicándole que puede salir una estructura de esta forma, donde ustedes tienen que estudiar cuánto grado de hiperestaticidad es y cómo van a elegir su isostática fundamental. Les había indicado de que no hay que romper esta, pues si rompen esta, el sistema directamente es inestable. ¿Y qué le conviene romper? Romper, por ejemplo, ¿cómo se dice? El resorte y romper un reticulado de la barra. Entonces, para todos los estados que van a ir indicando, no va a actuar ese reticulado, a excepción que es para ese estado que vos le llamás estado X1 y le llamamos a esto X1 igual a 1. Y eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Acá está, justamente. Rompimos este reticulado. Y acá está, rompimos el resorte. Y ahora, ¿cómo le vamos a llamar al diagrama debido a X1? Estado virtual 1. Y vamos a ver su diagrama. ¿Cómo le vamos a llamar al estado debido a X1? Estado virtual 2. Directamente. ¿Qué pasa si yo combino el 1 por sí mismo? Voy a calcular F sub 1, 1. ¿Qué pasa si yo combino el estado 2 por sí mismo? Voy a calcular la F sub 2, 2. ¿Y qué pasa si combino el 1 con el 2? Voy a calcular el factor término 1, 2, que es la misma cosa que el 2, 1. ¿Y dónde está el estado 0? Fíjense, el estado 0 es cuando sobre la isostática que elegimos, que no puede ser diferente a esto. Ojo con lo que le estoy diciendo. Esta misma isostática deben utilizar para la incógnita hiperestática X1, la incógnita hiperestática X2 y la isostática para el estado de carga que ustedes tienen, estado de cargas reales. Esta es la isostática. Entonces van a poner su carga P, su carga Q, su asentamiento de fundación, etcétera, etcétera, y vamos a resolver el problema. Este también está resuelto completamente para que ustedes puedan verificarlo, hacerlo, fíjense, completamente. Está resuelto. Me gustaría que vayan haciendo esto, porque la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de piso plano. Piso plano que es también un hiperestático. Acá está ya directamente el diagrama final. Vamos a irnos un poco a ver. Bueno, este es el diagrama de momento flector final. En este ejercicio, ¿verdad? Acá tiene luego una rótula. ¿Y qué pasa si a mí me dice cuánto gira esta barra respecto a esta barra? Las dos horizontales. ¿Cuánto gira uno respecto a la otra? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a poner acá, entre esta barra y esta barra, van a poner un par de momentos. ¿Sobre qué? Sobre la isostática. Tengan bien en cuenta lo que les estoy diciendo. Cuando yo quiero calcular la rotación relativa en esta rótula, la rotación relativa entre los dos miembros, la horizontal acá y esta horizontal, ¿qué es lo que voy a hacer? Sobre la isostática que estamos utilizando, poner un momento virtual unitario.
sobre la isostática. Una isostática y hacen su diagrama. ¿Y con qué van a combinar? Con este diagrama que calcularon acá. Fíjense, que calcularon acá. La isostática con el diagrama de la hiperestática. Este es el diagrama de la hiperestática. Pero ¿cómo también puedo hacerlo? ¿Cómo también puedo hacerlo? Está la ecuación general que yo le dije hace rato. Ojo, este pueden utilizar para cualquier cosa. Entonces yo voy a agarrar y voy a elegir una isostática. Voy a poner una m igual a 1 acá y voy a ver su diagrama. Este es de la hiperestática. Ojo, yo estoy inventando ahora qué es lo que haría. Entonces la misma isostática pongo un momento virtual unitario acá. Y ese momento virtual unitario me da un diagrama. Tengo el diagrama. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a usar las tres isostáticas virtuales que habíamos elegido hace rato. Con la isostática para el estado de carga real. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? No voy a usar el diagrama de momento flector final. ¿Qué quiero decirle con eso? A mí no me pide el problema que calcule los diagramas de esfuerzo interno. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer esto? No habría otra forma para resolver la rotación relativa. Sí hay. ¿Y cómo? Vamos a llamarle momento virtual. Virtual condicionada. Y ya saqué el diagrama. Vamos a suponer que ya sacamos el diagrama. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a venir acá. El diagrama que ya sacamos, imagínense que ya saqué yo ahí, utilizando la misma isostática. Voy a combinar acá está. Este va a tener su diagrama de momentos flectores, la X1. ¿Verdad? Ya tenemos el diagrama de momento flector para la X1. Directamente, que es esto que está acá. Para la X1. Esto que tenemos acá. Directamente, acá vemos, esta es una parábola, este es estado real. Este es estado real. Estado virtual, acá recién empieza el virtual. Este es el estado real. Entonces por acá tiene que decir, acá está así. Diagrama de momentos flectores sobre isostática fundamental para el estado real. Fíjense qué es lo que tenemos. Tenemos la carga distribuida, tenemos una carga concentrada, acá tenemos otra carga concentrada, tenemos calentamiento o enfriamiento de las piezas, fibra inferior, fibra superior, tenemos asentamiento de fundación, tenemos apoyo elástico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La tensional, ¿qué quiere decir? Para la carga P y Q. ¿Qué hago? La isostática cargo. Acá tenemos la carga distribuida, acá tenemos la carga concentrada, acá tenemos una carga concentrada, que es lo que les mostré recién. Para que se entienda esto que está acá. Bueno, y hago el diagrama de momento flector. Tengo mi diagrama de momento flector. Me salió esta. Y si esta combino con el momento flector virtual condicionado, que era aplicar el momento sobre la isostática fundamental y me salió un diagrama, voy a combinar con esto. ¿Y qué voy a calcular? La m sub 0. Nosotros dijimos de que la rotación es igual a la m sub 0 más la m sub 1 por x1 más la m sub 2 por x2. En este caso solamente hay dos, pero vamos a irnos en el ejercicio nuestro. Más m3 por x3. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando mi isostática que yo había elegido anteriormente para resolver la estructura hiperestática. Porque a través de eso lo que voy a calcular es x1, x2 y x3. Al tener x1 y x2 y x3, yo no necesito hacer ningún diagrama, sino que yo tengo que calcular y llegar solamente a esto. Vamos a irnos y les voy a mostrar. Y cuando escuchen el audio se van a dar cuenta. Acá están los autores de términos. Acá está la X. La X1 y la X2 para este ejercicio. Para el otro tenía 3. Este X1 y la X2. Hasta acá nomás a mí me interesa. ¿Por qué? Porque a mí no me pide diagramar las axiales, ni tampoco no me pide diagramar la flexión. Entonces, ¿para qué voy a hacer estos dos? Además, me va a llevar tiempo para graficarlo. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, genero sobre la isostática fundamental el momento virtual
en donde me pide la rotación relativa entre los dos miembros. Pongo una pareja de momento. ¿Y combino con qué? Con la isostática que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces, directamente voy a combinar con esta. ¿Y qué voy a tener? El momento, voy a combinar el estado virtual condicionada con esta. ¿Y qué voy a tener? Directamente la rotación relativa a su cero más. Voy a combinar ahora la virtual condicionada con el estado virtual 1, con esta. Y esta su diagrama, ¿cuál es? Acá está. Con esta voy a combinar. ¿Y qué voy a obtener ahí? Voy a tener la M1 por X1. Y la X1 ya calculamos. Estamos usando ya el valor de la X1 calculada. Más. Ahora vamos a hacer el estado 2. Este diagrama. Acá está su diagrama. ¿Con qué voy a combinar? Con la isostática fundamental combinada. ¿Y qué voy a obtener ahí? Voy a obtener la rotación relativa directamente en la estructura hiperestática, en donde a mí no me interesa calcular el diagrama de momento flector, ni las axiales, ni las cortantes, ni las torsiones, etcétera, etcétera. Entonces no me vayan a decir en el examen, demasiado largo es el examen. Porque yo le puedo poner de esa manera. Y en un media hora máximo ya terminan el ejercicio. ¿Por qué? Porque conocen el otro método. Mientras que hacer esto le va a llevar mucho tiempo. Fíjense, calcular en cada uno de los extremos e ir graficando. Entonces existen dos métodos. Uno, calcular el diagrama final de tensiones. Combinar con directamente el desplazamiento que nos pide el problema condicionada sobre esa isostática fundamental. Se combina con el diagrama final y se determina directamente, como en este caso nos dice la rotación relativa. Pero también podemos hacerlo de otra manera, usando los hiperestáticos, con la condicionada, sin utilizar el diagrama final. Porque el diagrama final, ¿qué me está diciendo? Que tengo que calcular las fuerzas reactivas, tengo que calcular los esfuerzos internos. Todo ese trabajo le va a llevar tiempo. Entonces le podemos poner uno cortito, pero hay que darse cuenta de lo que estamos haciendo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Directamente hay que estudiar. Hay que estudiar y en un abrir y cerrar de ojos salvan la materia. Porque nosotros no le vamos a poner traba en el examen, pero sí le voy a poner ejercicio que dimos similares a lo que se dio en clase. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto. Voy a dejar de compartir